Florencia. Vamos a dar inicio a nuestro siguiente panel, sin antes agradecer a nuestro patrocinador BBVA. El siguiente panel es moderado por Florencia Colunga, gerente de crecimiento y alianzas de Fundes en México. El nombre del panel es Fortalecimiento de las MIPYMES en la cadena de valor, un enfoque integral desde múltiples perspectivas. Bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos, a los que nos ven en vivo, a los que están aquí presentes con nosotros, muchísimas gracias. Y tal como acaban de escuchar, nosotros vamos a estar platicando en este espacio de 45 minutos sobre el fortalecimiento a las cadenas de valor y por qué esto es tan importante en las MIPYMES. Para darles también un poquito de contexto, quiero platicarles que nosotros en Fundes somos una organización sin fines de lucro que fortalece a las MIPYMES desde hace ya casi 40 años y en nuestro camino hemos fortalecido a más de 1,5 millones de organizaciones de más de 16 sectores y con nuestros proyectos contribuimos a 9 objetivos de desarrollo sostenible. Con esto nosotros nos hemos enfocado muchísimo en el fortalecimiento de cadena de valor, pudiendo atender aproximadamente cerca de 45 a 60 mil MIPYMES por año en 20 países de América Latina y también a través de distintas alianzas que tenemos en cada una de estas geografías. El día de hoy estaremos hablando de cómo este fortalecimiento a las cadenas de valor sucede desde un enfoque integral. Y es para mí un gusto presentarles a nuestro querido panel y más bien les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas si puede tomar el micrófono y presentarse a sí mismo, por favor, y a la organización que representa en este maravilloso panel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Florencia. Mi nombre es Evodio Sánchez, director de responsabilidad social en el CEMEFI. Soy el encargado de gestionar el distintivo de empresa socialmente responsable. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias a todas y todos por acompañarnos. Yo soy Ana Lucía Márquez y yo soy la directora de sustentabilidad de Coca-Cola para América Latina. Entonces trabajo en las agendas de sostenibilidad, agua, reciclaje y empoderamiento económico a nivel regional. Un gusto estar acá. Buenos días, Florencia, gracias por la invitación, gracias a Fundes por la invitación. Yo soy Daniel Astorga, soy coordinador de desarrollo económico en Fundación Coppel y soy líder del programa Coppel Emprende a nivel nacional. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este espacio y justamente si ustedes se percatan tenemos aquí una perspectiva muy interesante desde la iniciativa privada, desde las fundaciones corporativas y también desde organizaciones de la sociedad civil que nos va a permitir conversar sobre por qué este fortalecimiento es crucial para las MIPYMES en economías emergentes como la nuestra. Y me gustaría comenzar con la primera pregunta, esta también para ustedes y para que tengamos esta reflexión de apertura. Queridos panelistas, ¿cuáles han sido estos principales beneficios que ustedes se han encontrado en los procesos de fortalecimiento de las cadenas de valor? Y aquí me gustaría profundizar un poquito más para que nosotros consideremos a las cadenas de valor que van desde la parte de suministros hasta la parte de proveeduría, a veces incluso tocamos hasta los clientes. ¿Cómo han sido estas experiencias para ustedes y con qué beneficios se han encontrado? Bueno, creo que los beneficios que tenemos en las MIPYMES para incorporar la responsabilidad social y la sostenibilidad dentro de las cadenas de valor pues varía mucho porque las MIPYMES de alguna manera son empresas que en México por lo regular son muy pequeñas, o sea, en realidad son de 1 o 2 empleados. Entonces, cuando estamos hablando de MIPYMES, en realidad estamos hablando de pymes que ya pasaron la etapa de la sobrevivencia, ¿no? Sobre todo aquellas que se pueden integrar a una cadena de valor. Entre los beneficios más grandes que podemos tener es que cuando una pyme logra integrarse a una cadena de valor, por lo regular es que ya cumplió con una cierta exigencia que pide la cadena de valor. Por lo regular piden normas y certificaciones y muy probablemente, por ejemplo, ya pasaron una ISO 14000, ya tienen Six Sigma, entonces es fácil su incorporación dentro de una cadena de valor. Entonces, el entrar a una cadena de valor las conecta con muchas experiencias que ellas probablemente no tengan mucha experiencia en la parte de la logística, en la parte también de los procesos o de la parte de la eficiencia. Entonces, cuando entran a la cadena de valor se empiezan a nutrir, aunque esto también las empieza a meter en muchos retos, que sería otra parte de otra pregunta,
pero yo creo que también las empieza a conectar a nuevos negocios. Eso también es muy importante. Normalmente al entrar una pyme y al conectarse con otras y al conectarse en clusters, ¿no? Probablemente tenga acceso a experiencias o a oportunidades de negocio que no habían visto anteriormente. Otra cosa muy importante es la parte de la capacitación y la parte de las habilidades que van adquiriendo dentro de una cadena de valor. Normalmente una pyme empieza a desarrollarse en la parte de la eficiencia, empieza a familiarizarse con nuevos sistemas y esto también permite el crecimiento del liderazgo dentro de la pyme. Entonces, eso yo creo que también es un enorme beneficio. Y quizás otro beneficio también importante es el acceso a capital. El acceso a capital también les permite, al entrar a una cadena de valor, al tener ya contratos de largo plazo, pues probablemente les permite entrar a financiamientos de largo plazo sostenibles que le permiten invertir en nueva tecnología. Entonces, creo que son muchos los beneficios que puede estar recibiendo una pyme al integrarse a una cadena de valor, sobre todo cuando es una cadena de valor de una grande, ¿no? Bueno, y creo que conectado a eso, nosotros en Coca-Cola, básicamente somos un sistema, ¿no? Aquí en México somos la industria mexicana de Coca-Cola, que está compuesta por Coca-Cola Company, donde yo trabajo, 8 embotelladores, unas plantas de reciclaje, Santa Clara. Entonces somos un ecosistema que al final, aunque somos grandes, dependemos mucho de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Desde los proyectos, desde los insumos agrícolas que recibimos, ¿no? La leche, la naranja para hacer la Fanta, todo. Ahí hay una cadena de valor que mucha está compuesta de pequeñas y medianas empresas. También en los programas que tenemos de sustentabilidad donde yo trabajo, desde los proyectos de reciclaje y acopio de PET que tenemos, las pequeñas y medianas empresas son las que al final están generando todo el acopio del PET que estamos nosotros después reciclando. Y luego también en las ventas, ¿no? Justo la cadena de valor hacia allá la parte downstream, que se dice que es básicamente donde vendemos nuestros productos, pues más de la mitad de nuestros productos se venden en pequeñas y medianas empresas, en las tienditas de barrio, en los pequeños, que a veces algunas son pequeñas, ¿no? Que venden un par de cajas y luego hay unas tiendas grandes. Entonces, para nosotros las pequeñas y medianas empresas son clave para el crecimiento del país, son clave para el crecimiento del negocio, y hemos detectado también, y ahorita lo comentaban también, de la necesidad también de cómo acompañamos y nos fortalecemos mutuamente, ¿no? O sea, en el tema de digitalización, que ha sido algo fundamental desde la pandemia, cómo accedemos más desde a WhatsApp for Business, o cómo pongo mi negocio en Google Maps, pero un tema de digitalización, hasta cómo uso las redes sociales para promover mi negocio. También la parte todavía que sigue siendo clave es la parte de las habilidades financieras, ¿no? Cómo construyo un negocio para que eso sea no solo mi negocio familiar, pero sea rentable y pueda crecer durante el tiempo. La parte también más clave de cómo manejo un negocio en la parte de marketing, de operaciones. Entonces, nosotros trabajamos mucho en el fortalecimiento, y ahí hasta confundes en cómo trabajamos con pequeñas tienditas para que ellas de veras puedan crecer, ¿no? Entonces, creo que es un tema fundamental para nosotros, y si las pequeñas y medianas empresas no crecen, nosotros no crecemos. Entonces, son como un motor ancla de la economía del país y también de donde trabajo yo. Complemento, creo que vamos a encontrar varios puntos de acuerdo en nuestras opiniones. Desde el punto de vista de una fundación sin fines de lucro como lo es Fundación Coppel, porque estoy yo representando Fundación Coppel en este momento, es muy importante centrar la labor de una fundación en el sentido del fortalecimiento empresarial de las microempresas, que es a lo que se enfoca ahorita Fundación Coppel por medio del programa Coppel Emprende, que es el fortalecimiento de microempresarios. Y estamos hablando de las personas, porque las empresas, las MIPYMES y las micro están creadas por personas. Entonces, el fortalecer a la persona, en fomentar y incrementar sus habilidades empresariales es un beneficio clave aquí, porque al final de cuentas, desde la visión de una fundación, estamos siempre en la búsqueda de aportar un beneficio social y un bienestar hacia la persona y las familias mexicanas. Entonces, en este sentido, a la hora de fortalecer sus habilidades empresariales, pues estamos hablando de un microempresario, un dueño y una dueña de negocio que tiene más confianza, que sabe cómo dar el siguiente paso, que sabe cómo crear ofertas, cómo llevar su inventario, cómo medir sus utilidades, cómo llevar sus gastos. Entonces, este microempresario fortalecido siempre debe de tomar decisiones en base al conocimiento y a la información, y es lo que hacemos desde Fundación Coppel a través del programa Coppel Emprende, que es un programa de fortalecimiento de habilidades empresariales. Claro que a la postre el hecho de fortalecer
a estos microempresarios y estas unidades de negocio, que hay que entender que los micronegocios existen en todo México, incluso sabemos que más del 95% de las empresas en México son microempresas, es decir, menos de 10 empleados, formales e informales, sin discriminar aquí en ninguna unidad de negocio, y existen en ciudades grandes, pequeñas, medianas, en las rancherías, en las comisarías, en las localidades, incluso con mayores marginaciones. Ahí están las microempresas y son unidades económicas que generan y fomentan el desarrollo económico en donde están situadas. Entonces, el fomento a las economías locales es otro beneficio que hemos visto desde Fundación Coppel, porque ofrece esta alternativa de empleabilidad para muchas personas que viven en estas localidades que de otra manera no tendrían acceso a algún empleo. Sabemos también que las microempresas generan arriba del 70% de los empleos en México. Entonces, estos empleos sabemos, porque la pandemia nos lo enseñó, la crisis económica generada por la pandemia por el COVID-19 nos enseñó que los empleos generados por las microempresas son muy resilientes y muchas veces fungen como un salvavidas para la mayoría de las familias mexicanas que costean su vida a través de un empleo en una microempresa. Tenemos la estadística, por ejemplo, que se perdieron el 18% de los empleos en microempresas, en contraparte se perdieron arriba del 40% de los empleos en las grandes empresas. Entonces creo que sin duda el tema del fortalecimiento empresarial, derrama económica y empleabilidad son tres beneficios muy clave para este tema. Claro, y aquí me gustaría resaltar justamente esas coincidencias que tuvieron los tres al respecto de que, número uno, fortalecer a la MIPYME es fortalecer la economía local, que todas las grandes empresas y estos encadenamientos productivos tienen que ver con MIPYMES, y déjenme decirles que no es solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Justamente la MIPYME forma una parte esencial de la economía de toda Latinoamérica, y solo para que ustedes también tengan el dato en mente, las MIPYMES forman cerca del 97% del parque empresarial en las economías latinoamericanas y producen más del 50% del empleo en cada uno de sus países. Entonces es súper importante, justamente como comentan ustedes, hacer este fortalecimiento que ayudará a generar este empleo, que ayudará a generar el fortalecimiento de economías locales. Nosotros desde Fundes, por ejemplo, hacemos fortalecimiento como parte de las acciones clave y trabajamos muchísimo con MIPYMES, que son claves para cada una de las economías locales en su país. Hoy les queremos traer también un pequeño video que nos muestra cómo en distintos países esto también sucede. La pulpería en Latinoamérica es un importante canal de distribución de muchas compañías de productos de consumo masivo. Representa al menos 40% de las ventas al menudeo en los países de la región. El proyecto Pulperos Líderes por la mejora de sus comunidades surge ante la problemática de este sector para hacer crecer sus negocios. Apunta a desarrollar el negocio, la familia y las habilidades de liderazgo comunitario de 40,000 pulperos en 6 países: Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Esta iniciativa, ejecutada por Fundes, ha sido apoyada por grandes socios estratégicos como Cervecería Hondureña y BitLab durante 3 años. En Honduras, el proyecto tiene como meta beneficiar a 1,315 pulperos, meta que ha sido sobrepasada con éxito, logrando desarrollar a 2,550 pulperos en 35 municipios, 11 departamentos. El impacto logrado ha sido un mayor ingreso de los pulperos beneficiarios, una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, y mayor bienestar para sus comunidades. Mi negocio se llama Pulpería Cintia, ¿verdad? Es un pequeño negocio familiar que dirijo con mi esposa y mis hijos. Cuando nos invitaron, a los cursos de Pulperos Líderes, ¿verdad? Una de las primeras cosas que aprendimos fue la atención al cliente. ¿Cómo manejamos la atención al cliente? Bueno, desde que empezamos nuestro día, ¿verdad? Nuestra imagen es importante. Darle el saludo a nuestros clientes, el buenos días, el cómo está hoy. Le escuchamos qué nos pide el cliente, ¿verdad? Le damos con toda la atención, ¿verdad?, el producto. Yo aprendí en Pulperos Líderes que puedo hacer algo por mi comunidad. Me reuní con 2 compañeras más para pensar qué proyecto íbamos a hacer. Hicimos una lista de los problemas del barrio y los sometimos a votación. Y los clientes que llevaran a mi negocio eligieron el proyecto de la cancha. Lo reunimos con la directora de la escuela y ella nos dio su aprobación.
y los padres de familia los ayudaron una parte de mano de obra y materiales. Y así pudimos hacer la cancha y los niños vienen con más entusiasmo a la escuela. Gracias al proyecto de Pulperos Líderes, nos pudimos acercar a lo que es el uso de la tecnología. Esto es vital para cualquier negocio. Nosotros vimos más que todos los números que son los que cuentan al final del día, que se triplicaron las ventas. Y el POS, que es esencial en cualquier negocio que vaya en cualquier ciudad del mundo, pues eso ha ido a incrementar las ventas y eso lo hemos visto más que todo que ha causado buenos resultados en este negocio. Este proyecto, que fue desarrollado en Centroamérica, ha tenido cerca de 3,000 beneficiarios a lo largo de 5 años. Y es completamente impresionante ver cómo las pulperías, como se les conoce en estos países a las tiendas de barrio, tienen retos tan similares en geografías, pues no tan distintas en realidad, pero que significan que necesitan estas mismas áreas de fortalecimiento, que tienen retos similares y también particularidades que se desatan en cada una de las geografías. Y justamente con base en estos retos, nos gustaría que nos compartieran nuestros panelistas cuáles identifican ustedes o cuáles han sido los retos que han podido identificar ustedes a través del fortalecimiento que han hecho. Me gustaría mucho comenzar de este lado ahora, si les parece bien. Sí, gracias, Florencia. Bueno, desde la perspectiva de Fundación Coppel, sin ninguna duda, el tema de cambiar el set mental de los dueños y dueñas de los micronegocios es un tema central. Y me refiero a que entiendan que las áreas de oportunidad que todas las microempresas tienen es un factor común, es decir, todos tenemos áreas que mejorar. Y el hecho de que un microempresario se dé cuenta de que hay áreas que necesitan mejorar para cerrar la brecha en capacitación y en experiencia con otras empresas que ya son parte de una cadena de valor, es una labor titánica para Fundación Coppel y para las fundaciones que estamos dedicadas al fortalecimiento empresarial de estas unidades de negocios que son tan importantes. Sobre todo porque hay que entender que un porcentaje muy alto de las microempresas en México viven en la informalidad. Entonces, desde ahí, entender que una empresa que es informal, que a lo mejor produce muy bien y le va muy bien, pero que no está formalizada, es muy difícil que se integre a una cadena de valor. Entonces, desde ahí, empezar a platicar con ellas, a hacerlas entender cuáles son los beneficios de ser formal y por qué el tema de tener este registro, este RFC, es de vital importancia para su crecimiento, no solo como negocio, sino como persona también en aprendizaje y en experiencia, de tal manera que podamos lograr esta brecha se vaya reduciendo un poquito más y podamos integrar nuevas empresas a las cadenas de valor de grandes empresas que puedan solventar las demandas de producción de estos negocios, porque podríamos aquí estar platicando lo obvio. Sabemos que muchas empresas, microempresas y MIPYMES adolecen en cuanto a profesionalismo, en cuanto a capacidad de producción, en cuanto a formalización, lo que lo comenté ahorita. Entonces, ir atendiendo de manera paulatina todas estas áreas de oportunidad que necesitan solventar antes de empezar a pensar en integrarse a una cadena de valor es vital. Nosotros desde Fundación Coppel creo que estamos un pasito atrás todavía en la intención de integrarlas a estas cadenas que seguramente soñamos con que así sean y que el mayor porcentaje de microempresas pues puedan llegar a ese nivel. Hola, ¿me escuchan? Ya me escuchan. En Coca-Cola tenemos desde 2010 un programa de empoderamiento económico a nivel global. Y entonces en México, desde entonces decidimos, bueno, ¿por dónde queremos trabajar en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas? Y vimos que lo más natural era trabajar con las tienditas, ¿no? Las tienditas que venden nuestros productos, que venden más de la mitad de lo que vendemos como sistema Coca-Cola. Y ahí empezamos a trabajando y justo lo que nos dimos cuenta era que al final si crecían las empresas, si crecen los pequeños, no solo es una derrama económica para el país, pero también hay un tema de desarrollo comunitario, ¿no? Que la tienda crezca es un ancla del desarrollo de su comunidad.
Y ahí lo primero que detectamos es que habían como 4 necesidades principales que empezamos a hablar hace rato, ¿no? Una era la necesidad de trabajar en habilidades financieras. Me acuerdo, a mí me ha tocado ir a tiendas y hay tiendas que ya son súper pro y tienen su computadora y ya tienen sus cuentas, pero muchas todavía, si uno va a una tienda más pequeña, todavía a veces lo anotan, ¿no? La venta la anotan en una libreta o no la anotan. Entonces, ahí era ver cómo tienes unas finanzas sanas y un trabajo mucho de, bueno, al final sí es un negocio familiar, pero este negocio tiene que tener rentabilidad, entonces no es la caja chica de la familia, no es, bueno, aquí tengo 500 pesos, me lo agarro de ahí, no, sino viéndolo como negocio es, bueno, yo reinvierto cierto monto me pago yo un propio sueldo. Entonces con Fundes empezamos a trabajar en 2020 a revitalizar el programa que teníamos y eran cosas básicas, ¿no? De, bueno, ¿cuál sueldo me puedo pagar yo diariamente en función a mis ganancias diarias? Bueno, X monto de pesos. Entonces más o menos las habilidades financieras fueron un tema clave. Otra era la parte de administración de empresas más básica o cómo acomodo una tienda. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho, creo que de Fundes y del equipo, pero es, bueno, si tú vas a una tienda, tienes que poner al frente de la tienda lo que más se vende, sea lo que sea. Entonces, porque ahí es donde hay más rotación, ¿no? Y entonces mucho. O si ya alguien llega a venderte 100 kilos de croquetas y están a 50%, pero en tu colonia no hay tantos perros, pues entonces no compres croquetas porque no las vas a poder vender. Entonces, muchas cosas ahí de trabajo de la parte de digitalización que se volvió clave, no sé, como cuando ustedes vivieron la pandemia también, pues muchos no salíamos, entonces cómo asegurar que por WhatsApp te llegaran las cosas de la tiendita o cómo tener medidas de seguridad. Entonces ahí hay un ecosistema, entonces en esa parte de empoderamiento hemos visto que no solo es un tema de desarrollo económico, sino que también un tema de digitalización. El curso que luego se volvió digital desde pandemia, pues era cuando uno hizo una encuesta, porque hay encuestas de salida, ¿cuál es el impacto? ¿Qué te pareció? Más de la mitad vende más después de estos cursos. Entonces eso también ya genera un impacto. 80% era la primera vez que tomaban un curso digital. Entonces el poder después tener acceso a habilidades y después poder acceder a otros cursos también se vuelve clave. Y la otra parte es que también hay una parte clave de pagos electrónicos, como las tiendas también pueden entonces decir, bueno, yo solo traigo mi tarjeta, entonces el 20% empezó a ofrecer diferentes sistemas para banco, para poder que cualquier consumidor pudiera pagar con tarjeta. Entonces vemos que es un tema fundamental el fortalecer, el acompañar a las tiendas, que cada tienda es diversa, tiene diferentes, y un tema súper relevante es que 60% de las tienditas son dueñas o las que los operan son mujeres. Entonces también con esa perspectiva de género, cómo trabajamos en el fortalecimiento también personal, que justo ahorita se platicaba, no solo es un tema de que la tienda crezca, sino también el desarrollo de las personas que trabajan ahí. Bueno, aquí complementando un poco, es cierto que la parte del financiamiento es muy importante. Quiero empezar con el financiamiento para así ir uniendo las problemáticas que se van presentando dentro de las empresas. Normalmente cuando una pyme entra a una cadena de valor, ¿sí? Las exigencias de una cadena de valor sobre todo son en la demanda, o sea, normalmente los cambios en la demanda de una grande son continuos. Entonces, ¿qué es lo que hace una pyme? Compra más material, contrata más personas para satisfacer esa demanda. ¿Y cuál es el problema que se presenta en las pymes? Que las grandes pagan a 180 días. ¿Y qué hacen las pymes? Van por el factoraje. Y el factoraje se les va más o menos a un 20-30%. Es un malabar financiero. Y entonces, en realidad, todo esto es un problema financiero. Y cuando yo me siento con los directores de sostenibilidad de las empresas grandes, les digo, ¿ya hiciste el estudio de cuántas pymes tienes en tu cadena de valor? ¿Cuánto representan de tu cadena de valor pagarle a esas pymes? No llegan ni al 10%. Y le siguen pagando a 180 días. Claro. Entonces, ese yo creo que ese es el estar pagando tan pues a muchísimos meses, prácticamente hace que las pymes no avancen en nada, ¿sí? Por esas necesidades que se tienen que venir en la logística, ya se habló ahorita de la parte de digitalización, las pymes tienen que hacer inversiones porque la grande llega y le dice, no puedes entrar a esta cadena de valor si no te integras a mi sistema logístico. O si no, lees los datos y interpretas mi demanda y vas satisfaciendo conforme yo vaya necesitando. Entonces, ese tipo de inversiones hace que la pyme se endeude. Y luego puede suceder, ¿no? Que eso es cuando las ponen en jaque y las truenan, es cuando la grande dice, ya no lo quiero. Oye, pero ya me lo habías comprado. Sí, pero ¿no leíste las letras chiquitas? Las letras chiquitas dicen que si yo ya no lo quiero, tú te quedas con él.
Entonces, prácticamente creo que las empresas grandes tienen que incorporar en sus programas de cadena de valor, de pymes, los tienen que tratar de manera muy diferente a las grandes. De lo contrario, esto se va a convertir en un círculo vicioso. Y luego si le queremos sumar que las grandes por lo regular están en mercados globales, ¿sí? Las exigencias cuando dicen, oye, quiero que ahora me ayudes en tal país, ¿no? Entonces ahí vienen las barreras comerciales, vienen las partes de las normas, ¿no? En donde la pyme todavía tiene que hacer otra inversión, más el reto cultural, que probablemente es hablar otro idioma, y que ellos solo hablan un idioma. Entonces, creo que los retos son mayúsculos en la pyme al querer entrar, y creo que todavía esa parte de financiamiento, esa parte de apoyo, empoderamiento económico que debe existir de las grandes, tiene que ser mucho más sólido, o de lo contrario las pymes va a ser muy difícil que puedan seguir avanzando, ¿no? Claro. Y aquí me gusta mucho la perspectiva que nos han brindado ustedes, porque el fortalecimiento de las cadenas de valor tiene que ser desde ambas partes. O sea, no es nada más dejar que la MIPYME se capacite y haga lo que tenga que hacer para ver si podemos sumarle una cadena de valor, sino que también las empresas grandes, que son a final de cuentas las empresas ancla, que dan origen a estas cadenas de valor, también tienen que poner las condiciones y disponer de estos espacios para que estas MIPYMES se puedan integrar. Creo que es muy valiosa esa perspectiva. Me encanta que hemos hablado del tema financiero como un tema clave para las MIPYMES también. Creo que es súper valioso este punto que nos comentaba Daniel al respecto de que también para los empresarios pequeños o micro también es un reto poder hacer ese cambio al respecto de cómo piensan, cómo ven a sus propios negocios, y siempre el origen va a estar a partir de la capacitación, de la profesionalización y sobre todo de la voluntad de poder mejorar en ese aspecto. Queremos compartirles otro testimonial justamente del proyecto que Fundes lleva todavía hoy con Coca-Cola para fortalecer estas tienditas de barrio. Para darles un poco de contexto, nosotros comenzamos a trabajar con Coca-Cola en este proyecto en el 2020 y al día de hoy tenemos ya en plataforma a más de 45,000 tienditas de barrio, que ha tenido unos resultados brutales en el empoderamiento no solo de estos micronegocios, sino también de las personas que están a cargo de estos micronegocios. Queremos pasarles este testimonial para que vean cómo desde la unidad más pequeña también existen estos fortalecimientos, estos cambios a nivel negocio y a nivel personal. Mi negocio se llama Papelería y Novedades María José y nos encontramos aquí en San Francisco de Campeche. Inició hace 25 años como papelería. Debido a la pandemia tuvimos que ponerla como tiendita ante la necesidad de que la gente venía a comprar mercancía. Entonces tuvimos que convertirla en tiendita. La capacitación está muy fácil de entender y sí, me llegó a gustar, sobre todo las herramientas que utilizamos para los negocios, ¿no? Y aparte también me llamó mucho la atención las finanzas, ¿no? Que cómo sacarlo para la tienda, los ingresos, los egresos y todo eso. La función de una asesora es visitar a las tiendas de abarrotes y misceláneas para que se inscriban y que conozcan más que nada el programa de empoderamiento de mujeres y pequeños negocios. Y está enfocado precisamente en ello, en mejorar la administración de su negocio, ya que toca temas como cómo conocer a tu clientela, cómo implementar la tecnología en tu negocio, cobro electrónico, cómo saber si estás perdiendo, si estás ganando, organizar mejor tu tienda. Yo creo que esos puntos han sido muy fundamentales. Estas capacitaciones las tenemos gratis y nos las están proporcionando la Fundación y la universidad. Pues aprovechen todas las tenderas a tomar esta capacitación. Yo se los recomiendo a todos. También con base en lo que hemos platicado ahora y sobre todo ante los escenarios que ustedes nos han platicado, de cómo desde sus perspectivas y sus respectivas trincheras también han abordado estos retos en conjunto con las MIPYMES, compártanos por favor cuáles creen que son las estrategias más efectivas, desde dónde podemos contribuir más a poder hacer este fortalecimiento de cadena de valor, y si pueden darnos algún ejemplo estaría fabuloso. ¿Me escuchan ya? Ya. Porque bueno, conectado al video que estábamos viendo, creo que el tema más clave sí sigue siendo el tema de la capacitación, como algo de
no hay y muchas tienditas, y lo que veíamos es que el grado de escolaridad muchas veces es secundaria o preparatoria, pero no es que tomaron un curso específico de administración de pequeñas empresas. Entonces, lo que hemos visto es fundamental seguir trabajando en la capacitación, en los temas que ya platicábamos, ¿no? Desde la parte financiera, la parte de administración de negocios, digitalización. Ahorita estábamos viendo también si se agregan componentes de sustentabilidad, porque ahora los consumidores quieren, oye, bueno, ¿dónde reciclo mi PET que acabo de sacar? Entonces, siempre la capacitación continua creo que es un tema fundamental. Y también de que algo que no hemos aprendido mucho es que las tienditas están en diferentes grados, ¿no? Hay unas que están súper desarrolladas, llevan 15 años y hay una señora con la que trabajamos mucho que tiene 5 tiendas en Pachuca, ¿no? Entonces ella pues ya sabe cómo crecer su negocio. Y hay otras ahorita, ¿no? Que nos comentaban la papelería que se cambió y se volvió una tiendita. Entonces, cómo al final generamos capacidades mínimas y vamos fortaleciendo y acompañando, creo que ese es un tema fundamental y eso el trabajo con Fundes sigue siendo la base. Y otra cosa que hemos visto es el poder de crear redes digitales, ¿no? Como tener pares y entonces ahí hay una comunidad de Facebook que tenemos, entonces que alguien en una tiendita pueda consultar o pueda decir yo tengo esta herramienta que ha funcionado para mí, este curso, el poder tener redes siempre es importante, ¿no? Y no solo ahorita en las tienditas, pero en cualquier pequeños negocios, cuando hay redes de mujeres emprendedoras, cuando hay redes de empresas, como que ahí hay un espacio donde se pueden compartir mejores prácticas. Y la otra, justo ahorita lo comentaba en el tema de cómo los integramos a la cadena de valor, también es cómo las empresas tienen políticas diferentes. Y nosotros lo aprendimos mucho con los proyectos de sustentabilidad que tenemos. Tenemos proyectos de reforestación, restauración ecológica, de acopio de PET y todo. Y ahí queríamos trabajar con pequeñas empresas. Entonces ahí hay que ver cómo cambiamos a veces hasta el contrato, ¿no? Cómo cambiamos nuestras cláusulas específicas para asegurar que los contratos sean mucho más amigables a las pequeñas empresas, a las startups también, porque hay un mundo de innovación clave. Y también cómo aseguramos que nosotros vamos aprendiendo también de formas diferentes de trabajar con las pequeñas empresas. No es fácil, es un proceso complejo, pero sí hay un rol que tenemos las empresas grandes para abarcar y traer más. Y hay un piloto que estamos haciendo en Estados Unidos que es cómo aseguramos que X porcentaje de nuestros proveedores vengan de negocios liderados por mujeres y negocios liderados por comunidades afroamericanas, ¿no? Entonces es un piloto que luego queremos expandir. Entonces ahí hay que aprender cuáles son las necesidades y los puntos medios, porque no es tan fácil solo decir, bueno, aquí está mi política, sino nosotros también nos tenemos que adaptar a las pequeñas empresas. Bueno, pues continuando con la línea de financiamiento en la parte de las estrategias, definitivamente ir por el financiamiento tradicional de ir por un banco, ¿sí? Es muy costoso, ¿sí? Hoy en día creo que la inversión de impacto, por ejemplo, dentro del CEMEFI estamos trabajando mucho ya con organismos internacionales en llevar financiamientos a las pymes, pero con unas tasas totalmente diferentes a las bancarias, ¿no? Lo malo es que esto va muy pegado con la parte de las certificaciones y con la parte de la sostenibilidad. Esas inversiones sostenibles no van a entrar si las pymes no entran en esta cultura de sostenibilidad, ¿sí? O sea, porque el inversionista no está buscando necesariamente tener una tasa de un 20%, por ejemplo, sino está buscando, dice, oye, porque yo sé que si invierto una tasa del 20%, el riesgo está en toda la parte de extracción que existe en esas inversiones, ¿sí? Pero cuando yo hago una inversión de impacto, se me descuenta automáticamente eso porque ese riesgo ya no existe. Tal vez es una tasa del 10%, pero es de largo plazo. Entonces yo creo que empezar a buscar financiamiento en los organismos internacionales en la inversión de impacto es sumamente importante, que va ligado con la parte de las buenas prácticas de sostenibilidad y por otro lado también ligado con la innovación. La inversión de impacto también suele premiar aquellos proyectos que tienen creatividad, que tienen una nueva innovación, que le están metiendo nuevos insumos, nuevos materiales. Eso ayuda mucho a la pyme a colocarse. Y por otro lado, creo que otra parte también importante es, normalmente las pymes se llegan a casar, dado la enorme demanda que tienen de una grande, casi que se casan con una sola. Es muy importante diversificar, ¿sí? Porque normalmente el riesgo de depender, para empezar hay muy poco poder de negociación con una grande y el hecho de diversificarse les permite tomar diferentes decisiones y decirle una no a una grande cuando el riesgo es muy alto,
¿sí? Se habló mucho de la capacitación. Yo diría que una parte muy importante que hay que hacer, hay que invertir en la parte de formar a líderes a tomar decisión en base a la gestión de los riesgos, ¿sí? Cada demanda de una grande exige una revisión de los costos exhaustiva porque cada decisión pone en riesgo el negocio. Entonces creo que vale la pena mucho esa parte de cultura financiera que ya hacían mención aquí Lucía, de empezar a nutrir a las pymes con líderes que tomen decisiones basado en datos, ¿no? Entonces yo creo que esas son para mí las cosas más importantes que habría que apuntalar en este momento. Y por otro lado también quisiera meter un poco la ética, ¿no? Es muy importante lograr una confianza muy fuerte con las grandes y con las cadenas o las alianzas que se formen entre las pymes. Creo que pagar los impuestos es sumamente importante para recibir un crédito, ¿sí? Entonces, y ustedes todos sabemos que en las pymes la parte informal, por ejemplo en la parte de los empleados, pues es el día a día. Entonces yo creo que el hacer ese compromiso con los empleados, de hablar con la grande y decirle, oye, te voy a cobrar un poco más, pero voy a meter a mis empleados, a todos al Seguro Social, y llegar con... Las grandes son están abiertas a ese tipo de tratos, pero muchas veces lo que hace falta es ese liderazgo y esa parte de llegar con planes concretos con las grandes que muchas veces no tienen la capacidad de hacerlo. Pero las grandes por supuesto que están en la mejor disposición de invertir porque ellos saben que si en la cadena de valor se encuentra un problema con los empleados de un trabajo forzado, por ejemplo, o un trabajo infantil, ellos la confianza de las grandes prácticamente tienen el costo más elevado. Entonces, creo que ellas son las primeras en invertir en este tipo de cosas. Esas son las cosas que yo pondría sobre la mesa como estrategias para las pymes. Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Creo que qué importante es la visión del CEMEFI en el tema de la capacitación basada en la ética y en la capacidad de negociación que puedan obtener y que puedan adquirir los dueños de las microempresas para poder acceder a las cadenas de valor de las grandes empresas. Me parece muy valioso la participación. También, desde Coppel Emprende, desde el programa que tenemos ya 3 años operando, hemos hecho diferentes estudios, evaluaciones, encuestas hacia los usuarios de Coppel Emprende para saber cuál es el mayor valor que le encuentran al programa. Entonces hemos encontrado 3 factores muy, muy claves. Primero, que es gratuita, que no les cuesta ni un solo peso acceder a la capacitación. Que las lecciones son fáciles y al grano, es decir, lecciones de no más de 15 minutos, que están bien concisas y que les ayudan a generar conocimiento de algo que no tienen ni idea. Y por último, que se sienten parte de algo, que sienten este sentido de pertenencia y se empiezan a ver como lo que son, como empresarios. Porque muchos dicen, no, yo no tengo una empresa, yo tengo un changarrito, ¿no? No, espérate, tienes una empresa. Es una microempresa, a lo mejor tienes una tiendita nada más, pero es una empresa y tu valor, tu trabajo tiene muchísimo valor para tu familia y para tu comunidad. Entonces, dentro de Coppel Emprende hemos creado estrategias que fomentan ese sentido de pertenencia. Por ejemplo, tenemos un grupo de networking de usuarios de Coppel Emprende, que es un grupo cerrado de Facebook, donde se le invita a todos los usuarios que están registrados en la plataforma para que se crea la conversación, para que hagan dinámicas. Tenemos community managers, content managers que siempre están provocando la conversación, y de repente qué rico es ver a un abarrotero, por ejemplo, de Sinaloa platicando con un abarrotero de Oaxaca, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Eso yo lo solventé de esta manera, yo me encontré con ese problema que tú estás teniendo y yo lo hice así, ¿no? Entonces esa conversación, provocar esa conversación es, creo, un factor clave que hemos tenido mucho éxito en Coppel Emprende, y también el tema de que ellos sientan presencia física, es decir, o más bien en vivo, porque una plataforma de capacitación en línea, pues uno se queda viendo la interfaz de usuario y nada más, ¿no? Entonces nosotros creamos un programa de sesiones de webinar con un capacitador en línea, que son quincenales, donde tienen esta interacción entre usuarios con un experto, donde se quedaron con dudas de alguna lección, ahí mismo lo pregunten, se platican, se dan las dudas. Entonces ellos ya la sienten más personal, como cuando iban a la escuela, ¿no?
entonces que tienen el maestro enfrente y empiezan a tener esta interacción. Todas estas sesiones de webinars ha sido un factor de éxito también, una estrategia que nos ha ayudado sobre todo a incentivar el consumo de las capacitaciones, de las lecciones. Porque, bueno, en Coppel Emprende no nos interesa ser la comunidad más grande de microempresarios en México, pero sí la más activa, en donde estén siempre en constante capacitación y siempre se estén comunicando. Y lo dijeron hace un momento y me pareció muy valioso que los microempresarios son muy diferentes y varían mucho incluso por regiones en el país. No es lo mismo un emprendedor en Nuevo León que un emprendedor en Chiapas, ¿no? Lo sabemos perfectamente, lo tenemos bien ubicado. Y es por eso que en Coppel Emprende y en Fundación Coppel nos apalancamos con alianzas estratégicas que nos ayudan a potencializar la capacitación que tenemos en Coppel Emprende, y lo hacemos con organizaciones de la sociedad civil que conocen muy bien a su público objetivo, que tienen una cercanía, incluso una naturalidad para platicar con ellos, decirles, ¿sabes qué? Oye, te registraste, pero nomás tomaste 2 lecciones, ¿qué pasó, no? Mira, tus compañeras ya avanzaron, ya van en 30 y tú te quedaste en 2. Entonces, esta naturalidad de poder atender a sus beneficiarios pues es clave, ¿no? También obviamente tenemos alianzas muy fuertes con diversos estados de la República por medio de las Secretarías de Economía y los institutos de innovación y de emprendimiento. Por ejemplo, aquí veo Querétaro, ahí está Fito, es uno de los aliados que tenemos ahorita con Querétaro y el Instituto de Innovación queretano, en donde a través de su capacidad instalada como gobierno y como el alcance que tienen masivo con su población y tienen bien identificados a sus microempresarios, pues ellos ofrecen Coppel Emprende como parte de su oferta académica del Estado. Entonces, tenemos varias alianzas, como les digo, en varios estados de la República. Incluso tenemos un factor de financiamiento en especie que es capital semilla en especie. Lo que hacemos pues es, ¿sabes qué? Tú pones un peso, yo pongo otro peso, hacemos una bolsita y cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos obviamente la capacitación de Coppel Emprende, tienes acceso a un pequeño capital semilla para que puedas adquirir equipamiento y pues seguir produciendo más y de manera más efectiva, ¿no? Entonces creo que son estrategias que nos ha servido mucho a nosotros. Me encanta y me gusta mucho también cómo plantean los tres desde distintas perspectivas, como número uno es muy importante que un microempresario se asuma como microempresario para poder comenzar con este proceso de fortalecimiento. Mientras el microempresario siga pensando que tiene un changarro, probablemente no va a crecer tanto como su potencial lo dicta. Y también qué tan importantes son estos procesos de innovación, por un lado también dentro de las cadenas de valor, como al buscar nuevas soluciones que nos permitan tener financiamientos innovadores, que nos permitan ver nuevos mecanismos para poder hacer estos fortalecimientos. Nosotros como empresas grandes, también nosotros como microempresas que queremos conectarnos con estas cadenas de valor, y cómo es que podemos vincular estos aspectos para que a final de cuentas podamos tener un objetivo común, alinearnos hacia ese crecimiento, fortalecimiento económico de estas cadenas de valor. Quiero compartirles ahora también un testimonial un poquito diferente de un proyecto que nosotros tenemos igual en Centroamérica, que se trabaja con Cargill, que también es una empresa multinacional de alimentos. Este proyecto se llama Microfranquicias Sociales y corresponde también a un proceso de innovación que nosotros tuvimos con esta organización para poder generar proyectos de rápida aplicación, de resultados increíblemente rápidos, pero sobre todo que les permitía a estos microfranquiciatarios poder tener todos estos conocimientos, capacitaciones y sobre todo profesionalización para que ellos pudieran maximizar el resultado de sus negocios y sobre todo poder tener estos aprendizajes que pudieran reaplicar después en otro tipo de negocios. Vamos a ver este testimonial. Mi empresa ha cambiado, ha dado un giro de 190 grados en lo absoluto, en todo. De verdad que se lo puedo asegurar, todo. La pequeña empresa ha crecido y va creciendo todo. Más ha incrementado mis ventas a un 30%. Mis inventarios, pero más claros. Estoy prácticamente seguro de todos los productos que hay en mi negocio al 100%. La verdad que estuvieron bastante interesantes todos los temas y los aproveché bastante. Traté de poner en práctica lo que nos enseñaron, porque nos abrieron un panorama distinto de lo que es tener un negocio. Creo que es muy importante invertir el tiempo
en aprender este tipo de cosas, ir a estos cursos, aprender sobre cómo tratar mejor al cliente. Vista que en algunas ocasiones nosotros pues nos excedíamos en la compra de algunos productos y ese dinero estaba parado ahí. De repente todos los días pasábamos frente a él, pero el programa nos hizo abrir los ojos y darnos cuenta de que ahí nosotros estábamos perdiendo el costo de oportunidad en invertir ese dinero en otros productos. Las gracias por el tiempo que nos han... Si alguno de estos retos les suena familiar es porque, como hemos visto, en todos los niveles las MIPYMES tienen retos similares con mayor o menor profundidad. Hemos visto muchos empresarios también que tienen temas de logística, de manejo de talento, comerciales, sobre todo de administración y de la parte financiera. Y nosotros también como organización hemos fortalecido a estas MIPYMES, pero no hemos podido hacerlo solos y no deberíamos hacerlo solos. Y justamente quiero traer la última pregunta para nuestro panel a la mesa, porque estamos hablando de que la colaboración estratégica también es una de las fortalezas más importantes que debemos promover y cultivar al momento de fortalecer estas cadenas de valor. Y me gustaría preguntarle a nuestro querido panel, ¿cómo promoverían ustedes esta colaboración entre empresas, entre sociedad civil, entre organismos de responsabilidad social, para que podamos en conjunto fortalecer estas MIPYMES y las cadenas de valor que representan? Si me permiten. Creo que el ejemplo arrastra. Durante toda esta hora que tenemos aquí platicando, creo que hemos llegado a tocar varios puntos de acuerdo muy importantes en estas colaboraciones que se puedan llegar a dar. Pero aquí el tema es que los proyectos y los programas que se puedan implementar construyan una narrativa de la importancia que tiene el acercar a las MIPYMES a las cadenas de valor, pero hacerlo de una manera estratégica y consciente, sobre todo en el tema de potencializar el recurso, ampliar el alcance, acercar a las MIPYMES nuevas tecnologías, nuevos procesos, innovación, que difícilmente van a poder tener acceso si no existiera una colaboración consciente, y que el punto de acuerdo aquí sería, pues eso, acercar a las MIPYMES hacia la cadena de valor y que no se haga de una manera que sea una coincidencia nada más, sino que se haga de una manera estructurada, intencionalmente y estructurada para que esto suceda, y creo que como decía, el ejemplo arrastra, y si empezamos a trabajar de manera conjunta este tipo de programas, otras instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, se pueden ir sumando, incluso generando políticas públicas que puedan apoyar este tipo de impulso a las MIPYMES. Además que con la participación de fundaciones, de instituciones de responsabilidad social y de empresas como lo es Coca-Cola, por ejemplo, se les puede acercar el know-how, se les puede enseñar a las microempresas a cómo tener una visión más a largo plazo en manera de sostenibilidad y sustentabilidad también en el tema de llevar a cabo operaciones comerciales conscientes y amables con el medio ambiente, que es un tema y debe ser un tema siempre que debe estar puesto en la mesa. Coca-Cola lo hace y lo hace súper bien. Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad, muchos temas que se pueden llegar a concluir, que incluso ya lo estamos haciendo, y el chiste es solamente pues ponernos de acuerdo y hacerlo de manera estratégica, como lo mencioné hace un momento. No, y creo que para no repetir, ya que estamos en tiempo, creo que las empresas tenemos un rol fundamental de mapear nuestra cadena de valor y ver por dónde empezamos también, ¿no? Entonces, para nosotros en Coca-Cola fue las tienditas que venden nuestros productos y también las pequeñas y medianas empresas que hacen el acopio de PET, que nosotros estamos trabajando para nuestros programas de reciclaje a nivel masivo. Entonces, creo que en esas dos hemos trabajado justo cuáles son los estándares, cuáles son los requisitos, cómo trabajamos en su formalización, en su acompañamiento. Y creo que el rol de la sociedad civil como Fundes es súper fundamental, porque al final es organizaciones que son expertas en la capacitación, en acompañar a las comunidades, en acompañar a las empresas, y también el rol ahorita que hablaban de las alianzas, ¿no? El poder de las alianzas. Los gobiernos tienen muchas alianzas y muchos programas de emprendimiento, entonces también cómo nos conocemos, nos acercamos y conectamos. Y las universidades y los jóvenes, aquí ahorita que hay varios jóvenes en la audiencia, pues al final los jóvenes, nosotros trabajamos con muchos jóvenes que hacen servicio social, que luego trabajan con las pequeñas empresas y medianas empresas para acompañarlas en su crecimiento. Entonces creo que es trabajos multisectoriales, hay que acompañarnos todos y traer cada uno el valor agregado que tiene.
y creo que al final los proyectos que platicamos ahorita en el panel son ejemplos, pero hay mucho más que trabajar y construir. Bueno, pues creo que coincido que la parte de la colaboración dentro de las empresas y su integración con ciertas organizaciones como Fundes, como CEMEFI, sobre todo les da ya una licencia social, ¿sí? O sea, ya el hecho de estoy trabajando con Fundes, estoy con un distintivo, estoy en un ISO 14000, etcétera, las pone en un plano de credibilidad y de confianza. Y la confianza es sumamente importante para los inversionistas, ¿no? Y no solamente para los inversionistas, sino también para los clientes y para las cadenas de valor. Yo solamente quisiera agregar y complementar la parte de que esta colaboración, las pymes al estar siempre en un contacto directo con su sociedad, con su comunidad, ¿sí? Las pone en un plano muy importante para crear un impacto social, ¿sí? Actualmente en Latinoamérica vivimos en un país y en países latinoamericanos sumamente polarizados, con pobrezas extremas, ¿no? Y por otro lado riquezas extremas, ¿no? Y creo que la pyme al estar tan en contacto con su comunidad se convierte en un catalizador sumamente importante para cambiar el tejido social. Entonces las pymes por lo regular, aunque tienen que cambiar mucho en su cultura, en el sentido de que muchas veces en vez de crecer se necesita colaborar, ¿sí? Porque a veces crece uno y después el problema es de crecer, porque en este mundo ya no es crecer, o sea, realmente muchas veces es colaborar, unirse en proyectos, dar el resultado, y eso fomenta que el tejido social empresarial cambie muchísimo. Entonces yo creo que las pymes tienen ese ADN de colaborar, no tienen la burocracia ni los procesos tan complejos de una grande, que hacer cambios en su cadena de valor o en sus procesos son complejos, pero una pyme tiene esa gran facilidad de hacer cambios continuos al momento de estar colaborando con otras pymes, que probablemente las encuentre en los clústeres, los encuentre en las cámaras empresariales, las encuentre en Fundes, las encuentre en muchos organismos. Entonces yo creo que el papel o la intervención de las pymes dentro de estas organizaciones es vital, ¿no? Para poder llegar a todos estos beneficios que vimos al inicio y que seguramente podrían proporcionar un cambio radical en cómo están las cosas hoy en día en nuestro México. Gracias. Y bueno, ya para finalizar y antes de cerrar, queremos pasarles un último testimonial, un caso que a nosotros nos gusta muchísimo porque hemos trabajado con Tecpetrol por casi 18 años ininterrumpidos, en donde de la mano de esta empresa del sector energético hemos llegado a fortalecer alrededor de 75 empresas anuales, pero estas empresas llegan a tener entre 50 y 100 empleados, dependiendo, por supuesto, de cada una de estas jornadas de capacitación. ¿Por qué es tan importante este testimonial? Porque quiero que vean también cómo una empresa ancla en otra geografía, en un sector complejísimo, en un país que en este momento atraviesa una economía también bastante compleja, tiene también este drive de fortalecer y desarrollar a sus proveedores porque entiende que ahí hay valor compartido. En Tecpetrol tenemos una necesidad que es trabajar con las pymes que están dentro de nuestra cadena de valor en los yacimientos, en las operaciones. Y con lo cual, para poder trabajar y fortalecer el crecimiento de las mismas, hemos buscado el apoyo de Fundes para algunos de los puntos específicos en los cuales creemos que tienen que desarrollarse estas pequeñas y medianas empresas. Fundamentalmente en el trabajo nuestro con Fundes, yo veo tres aspectos interesantes. El primer aspecto es que Fundes tiene un análisis de diagnóstico, que es uno de los principales temas que comenté al principio, que es muy interesante. Es trabajar y es un diagnóstico que me permite hacer comparación de distintas pymes. Ese es el primer punto, el tema de un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico surgen algunos puntos que son de capacitación. Entonces, el beneficio que nosotros tenemos con Fundes es que desde ese diagnóstico detectamos capacitación sobre distintos aspectos que van a hacer a una u otra pyme. Y Fundes tiene la flexibilidad de conseguir los
facilitadores, los profesores, los expertos o referentes para poder dar esa capacitación. Entonces, primer punto, diagnóstico; segundo punto, capacitación; y el tercer punto, que a veces encontramos que en algunas pymes lo que hace falta es un acompañamiento, una asesoría al dueño de la pyme o a su primera línea, a su gerente o al que está a cargo del taller o del servicio. Y así como Fundes tiene la flexibilidad de conseguir los capacitadores, estos mismos capacitadores bien entrenados nos sirven para que les den apoyo, seguimiento a ese dueño de la pyme o a esa primera línea de la pyme. Muy bien, y ya para finalizar, sé que estoy diciendo esto muchas veces, pero les juro que ahora sí ya vamos a cerrar. Me gustaría mucho que nos brindaran unas palabras de cierre y sobre todo enfocados más bien a un llamado a la acción. Me gustaría que nos contaran una invitación expresa, ya sea a pares, a algún actor clave que ustedes crean que es esencial que participe de este fortalecimiento, sobre todo que nos compartan esas palabras de cierre y de invitación. ¿Ya me escucho? Sí, claro que sí. Pues la invitación a los microempresarios a que entiendan que la toma de decisiones basada en conocimiento y en información es vital para dar pasos seguros hacia adelante. Invitar, por supuesto, a la Coparmex, que por cierto, tenemos una alianza totalmente nuevecita con Coparmex. Acabamos de establecer una alianza con Coppel Emprende. Visítenos en www.coppelemprende.com/Coparmex. Ahí está la plataforma donde se van a poder inscribir de manera totalmente gratuita e iniciar con sus capacitaciones. Seguramente Coparmex va a ser un aliado sumamente importante para poder acercar esta capacitación a más actores estratégicos. No, y creo que también, bueno, un llamado, si uno conoce, tiene una tiendita de barrio o algo, que bueno, no me sé el nombre de la página, pero en la página de Fundes sale la conexión de nuestro programa de empoderamiento de pequeñas empresas. Entonces ahí también, si quieren conocerlo, súper interesante. Hasta yo tomé el curso solo para saber, muy interesante, uno aprende mucho de las tiendas. Y creo que otro llamado es también en su día a día conocer, entender cómo ustedes conectan con pequeñas empresas como consumidores, ¿no? Desde dónde compran sus cosas hasta un poquito cuáles son las pequeñas empresas que están conectadas en el día a día, no solo en el consumo que tienen. Y algo que hemos tratado de fortalecer mucho es que si tienen una tiendita de barrio, sigan yendo a esa tiendita, ¿no? Porque ese es aparte son buenos precios, también es una forma de seguir fomentando el desarrollo de las pequeñas empresas en nuestro país. Entonces ahí si ven hasta conocer dónde está la más cercana, porque siempre hay una cercana de tu trabajo, de tu casa o algo, es un llamado a seguir ahí presentes, ¿no? Como consumidores. Bueno, pues yo el llamado a la acción lo haría en dos sentidos. Uno, primero para las grandes, ¿no? En CEMEFI tenemos dos iniciativas. Una es el pago oportuno a proveedores, ¿sí? El pago oportuno a proveedores significa diversificar. O sea, una cosa es, la mayoría de los proveedores son grandes, ¿no? Pero al menos el 20% de los proveedores tienen que ser pymes y proveedores locales, ¿no? Esos son dos indicadores muy importantes, poco desarrollados en las grandes, sobre todo por la falta de planeación. Entonces yo hago un llamado a todas las grandes a que hagan una medición de sus cadenas de valor y que vean en cuánto tiempo les están pagando a las pymes y obviamente hagan políticas diferentes para cambiar. Eso es un llamado urgente en todas las grandes. Y el segundo va más para las pymes, ¿no? En CEMEFI tenemos otra iniciativa que es el salario digno o la compensación digna, ¿sí? Como ya se mencionó, las pymes son responsables del 60% del empleo formal e informal en el país, ¿sí? Hoy en día el salario promedio en todo México está en 7,000 pesos. 7,000 pesos mensuales no alcanza para tener una vida digna. Entonces es importante que esas pymes que ya están pasando la etapa de la supervivencia empiecen a regularizarse urgentemente en la parte de la contratación pues formal de todos sus empleados y a pagar al menos lo que se considera el salario digno, que son 9,000 pesos mensuales. Es sumamente importante esto porque
pues muchísimas personas dependen de eso y no vamos a salir de las problemáticas gravísimas que existen en la parte de la pobreza si no empezamos a apuntalar en ese sentido. Entonces yo haría esos dos llamados fuertemente, aunado a todo lo que ya se dijo aquí. Muchas gracias. Y desde Fundes también hacerles el llamado a la acción, sobre todo a las MIPYMES, para que decidan tomar este paso hacia el fortalecimiento, a las grandes para que decidan tomar este paso hacia el fortalecimiento, lo hemos visto desde las dos perspectivas ya, y a los emprendedores que nos acompañan hoy también para que tengan ustedes esta visión al respecto de cómo cuando tengan sus empresas y estas empresas también se desarrollen, también tengan la visión de fortalecimiento de su cadena de valor. Nunca es demasiado tarde para empezar y no hay un tamaño específico para empezar. Las micros también pueden fortalecer sus propias cadenas, las pequeñas, las medianas y las grandes también pueden fortalecer sus cadenas. Y bueno, acérquense a expertos, acérquense a programas que ya existan, tengan alianzas, acérquense también con comunidades que les permitan tener estos aprendizajes y que sobre todo les permitan continuar por este camino de aprendizaje que pues la verdad es que nunca termina. Desde Fundes, muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias a Coparmex por la invitación a este espacio, esperamos que haya sido de mucho aprovechamiento para ustedes y cualquier consulta, bueno, aquí nos pueden contactar, nos pueden seguir en LinkedIn o en redes sociales y estaremos encantados de seguir conversando con ustedes. Agradecemos a los panelistas y para ello Víctor Marquínez y Jazmín Lira, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Emprendimiento, realizan la entrega de reconocimientos por la excelente participación en el panel. Espera, nos van a entregar reconocimientos. Sí. Una foto, ¿no? Y una foto, sí. Muchas gracias. Pues ahí vamos a estar trabajando muy cerca en el tema del impulso. Ahorita primero te entrego este primero. Ahorita vamos con todo el tema de la... Te entrego este que es el clicker. Okay.